un largo camino, de un mundo de enfermedad, miedo y muerte, a un mundo colmado de salud, esperanza y vida. Logramos lo inimaginable, cambiamos el rumbo de la epidemia de SIDA. Y ahora, la Organización Panamericana de la Salud y sus países miembros han elaborado un plan para abordar las brechas y los retos más importantes y ayudar así a la región de las Américas a terminar con el SIDA para el año 2030. Tenemos una oportunidad única. Como nunca antes, contamos con poderosas herramientas para prevenir, detectar y tratar a todos. Solo necesitamos que cada uno haga su parte. Acepta el reto. Terminemos con el SIDA. Bien, 1 de diciembre, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Es por eso que hoy recibimos a María Delia Roldán, quien es médica especialista en infectología y es la jefa de la sección de infectología del nuevo hospital de Río Cuarto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. por acompañarnos en esta mañana para hablar de un tema tan importante del que nunca podemos salir, podemos terminar de charlarlo, de enterarnos, de saber bien de qué se trata. Bueno, gracias. Yo también estoy muy contenta porque siempre es un motivo para poder prevenir, ¿no? Que es lo que siempre se critica, que falta prevención para el HIV. En realidad tan así no es. Yo lo considero así porque se trabaja en esto, pero también depende, como decía el video que pusieron, de la actitud de cada uno. Esta es una enfermedad que involucra las conductas humanas, de la voluntad humana. No siempre, hay excepciones, pero la mayoría de los porcentajes de contagio implican a un sí de la persona. Y ese sí es fundamental para que la persona no se contagie de esta enfermedad. Yo siempre cuando voy a dar una charla o hablamos del tema, le digo a los pacientes, si es por ejemplo una gripe, un virus de la influenza, bueno, uno no lo puede evitar porque vas en un taxi, en un ambiente cerrado, respirás y te contagias. Pero acá la persona puede decir, sí, yo me quiero cuidar mi salud, mi vida, y eso no pasa. Entonces es como que las campañas de prevención únicamente fijadas en el uso del preservativo no han dado resultado, porque hay de fondo, tiene que haber un cambio de conducta, de valores, que en la sociedad últimamente se han venido, digamos, como punto de retrocediendo. partida, lo fundamental es conocer. Claro. Conocer primero de qué se trata esta enfermedad que viene a lo largo de la historia, que en su momento se llamó peste rosa, que se relacionaba primero con la homosexualidad, que después fuimos descubriendo, digo en general, la sociedad, incluso desde la medicina, que no, que es algo que, bueno, atañe a la sociedad en general, a todos. Todos los grupos sociales pueden tener esta enfermedad. No hay diferencias en edad, hay niños recién nacidos que se contagian por la vía de madre a hijo. Claro. Hay niños pequeños que son los menos, pero pueden ocurrir casos de violaciones. Y la mayoría del grupo etario está entre la etapa sexualmente activa, ¿no es cierto? Entre los 18 años y los 40, 45 años, el grupo más grande. Y la media es de 35 años. Pero hay personas que tienen 80 años, 60 años y se les ha diagnosticado también el HIV, 90. María, esto además a veces es común que se asocia a la promiscuidad, a esta cuestión justamente que tiene que ver con lo sexual, pero especialmente a lo promiscuo, a esas prácticas sexuales como diferentes o fuera de lugar o con desconocidos. Y a veces justamente lo que hay que saber es que no es así. Es que se da entre personas que tal vez se conocen, que se frecuentan y lo mismo. Claro, lo mismo tienen posibilidad de contagiarse. Cuando uno se hace un análisis del HIV, nosotros siempre les decimos a los pacientes, esto dura 20 días el negativo que te damos, es decir, si el resultado dio negativo. Pero después la persona tiene que seguir cuidándose, porque no conoce la serología de la otra persona. Eso es importante para destacar, porque bueno, por ejemplo, para las personas que se casan, que contraen matrimonio, vamos a decirlo bien, muchas veces se les pide el análisis del HIV. Entonces a veces, eso fue hace 10 años, y dicen, no, yo ya me controlé, yo ya me hice el análisis, pero me lo hice hace 10 años, me lo hice hace 5, así haga meses, claro, no es algo que ya te da la certeza de que no lo tenés. No, porque a veces, la mayoría de las veces preguntamos, ¿se hizo el HIV alguna vez? Sí, lo hice cuando estaba embarazada, porque ahí el médico lo pide. También. Pero
en realidad eso no sirve para darle un negativo del momento, porque una relación sexual esporádica o con la pareja estable que tenga la persona, pero puede hablar de sí la persona, no puede hablar del otro, salvo, por supuesto, cuando hay fidelidad, confianza, esos vínculos que son los que se han perdido en la sociedad, por la cual sigue habiendo más casos de HIV. Claro. Y no funciona el tema del preservativo. Y lo más importante, vamos a primero, doctora, definir qué es el SIDA para quienes no lo tienen tan claro y fresco. Y después le voy a pedir, por favor, las medidas de prevención en general, que es lo que hoy queremos dejar desde acá, desde el programa. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, es tener el virus del HIV que ha incorporado el organismo y haber pasado muchos años, 5, 6, 7 años, depende también la vida que tenga la persona, ¿no es cierto? Y empezar a tener síntomas que provoca esta enfermedad, que son, ya me los vas a preguntar vos, pero esos síntomas aparecen porque el sistema inmune ya declinó en todo ese tiempo. Claro. Por eso es que la persona tiene varias etapas. Inicialmente uno puede contagiarse el HIV de una relación que tuvo hace 2 días y no va a tener ningún tipo de síntomas hasta años después. Bien. Entonces, por eso es muy importante hacerse el chequeo de HIV cada vez que una persona tenga conciencia de que tuvo una relación con alguien que no conoce o que lo conoce, como vos decías, pero no lo conoce suficiente en su intimidad como para saber si esta persona tiene el HIV o no. Claro. Entonces, también desde la cuestión sanguínea. Sí, son las causas menos esas importantes ahora. En su momento, cuando se inició esto, no, porque bueno, a través de transfusiones podía ser, había uso de drogas donde se compartía la jeringa, pero no es el caso actual. En lo que tiene que ver con odontología, ¿puede suceder también un contagio? En odontología puede suceder, pero puede suceder en cualquier especialidad que no se tengan las normas de bioseguridad correctamente implementadas. Claro, pero digo que siempre que haya un pinchazo o sangre. Sí, porque la gente tiene miedo cuando va al odontólogo porque se manipula sangre, el torno, y no se ve si el odontólogo ha hecho las maniobras o le está colocando todos los materiales estériles. Pero si uno va a una cirugía común y eso tampoco está correctamente implementado, también puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener las normas de bioseguridad, que son universales para el equipo de salud, en cumplirlas. Y eso evita cualquier tipo de contagio. De todas maneras, por odontología nosotros no tenemos contagios. Que yo sé, puede que los haya para la estadística, sí, pero particularmente yo no he tenido en 20 años nunca un contagio que pueda decir fue por esto. En general, y lo que más hay que tener es conciencia, ¿no? La doctora nos decía, tener conciencia especialmente de eso, de con quién estamos, qué medidas de seguridad tomamos, porque bueno, hoy hablamos aquí de SIDA, pero en enfermedades infectocontagiosas ha vuelto el sífilis. Más que el SIDA. Más que el SIDA. Y entonces, bueno, decirle un poco a los jóvenes, especialmente como vos nos decías, a la gente que tiene una vida sexual más activa, porque esto ya sí se contagia desde las relaciones sexuales, bueno, que tomen los cuidados, ¿no? Nosotros en el hospital trabajamos no solamente el día del HIV, esto lo hacemos ya desde hace 3 años y medio aproximadamente, se llama CEPAT, que es un centro de testeo gratuito, que funciona los días miércoles desde las 9 hasta las 12 horas y a la persona no se le pide absolutamente nada, ni que saque turno. Esto es allí en el Hospital San Antonio de Padua. Todos los días del año, todos los días del año. El día miércoles de 9 a 12 horas se toma una muestra de sangre, no tiene que sacar turno, que a veces la imposibilidad por el trabajo, no tiene que estar en ayunas, tiene que venir y decir, me quiero sacar sangre para testearme. Esa es una forma de conocer su serología su estado para poder prevenirse. Después, en cuanto a lo que me habías preguntado inicialmente, era sobre la prevención, concretamente, que lo fuimos diciendo. Que era hacer esto, ¿no es cierto? Pero es la conducta que tenga la persona, es decir, quererse a sí mismo para poder hacer la prevención. Porque si yo a los chicos le digo a los 14, 13 años, cuando inician sus relaciones sexuales, antes también, que use el preservativo y no tiene esta formación previa, no se lo ponen, no lo va a usar. Y las drogas tienen mucho que ver ahora. No solamente las drogas ilícitas, me refiero también al alcohol. Con estos cócteles que hacen antes de salir,
una persona no está con todos sus sentidos puestos en lo que está haciendo. De hecho, que lo toma para sentirse más alegre, desinhibido. Y es ahí cuando pierde la conciencia. Y es ahí cuando, si tiene la posibilidad de tener una relación sexual, no va a pensar en ponerse el preservativo. Y esos son los casos de contagio. En este testeo hemos detectado, por ejemplo, que pacientes que años anteriores se hicieron, se lo han vuelto a hacer y son positivos. Y son positivos. Y el primer año no lo fueron y ahora sí. ¿Y qué pasó? O sea, van a testearse, pero sabiendo que el riesgo existe y no se cuidan. Por favor, tomamos conciencia entonces en este día de la lucha contra el SIDA, esta enfermedad que realmente tiene consecuencias graves, que hoy se cura, vamos a decirlo también, porque es un mensaje esperanzador el que damos para quien lo tenga. Pero por favor, el control, el chequeo, como volvemos a repetir, los días miércoles allí, acá en nuestra ciudad, en Río Cuarto, en el Hospital San Antonio de Padua, bueno, pueden llegarse y hacerlo de manera gratuita, sin turno, y es una manera de conocer nuestro estado y después cuidarnos, que depende de todos, ¿no? Inclusive depende de no nosotros. hace falta que tenga mutual la persona. Claro, es para todo público. Para todo público. Te agradecemos muchísimo la presencia. María Delia Roldán nos ha acompañado aquí en la mañana para hablar de este tema.